A continuación, verás una recopilación de 10 películas no cristianas, resumidas y con su explicación de acuerdo a las referencias bíblicas e históricas que inspiraron partes de las mismas. Sin nada más que aclarar, comencemos. Número 10. La profecía. Fue la nueva versión de la película de terror de 1976 del mismo nombre. La película sigue la historia de Robert Thorne, un diplomático estadounidense preocupado por el aborto de su esposa, y de que el hijo que esperaban haya nacido muerto. La misma noche del parto y sin que ella lo sepa, un sacerdote le propone que acepte como suyo a otro bebé, cuya madre ha fallecido al dar a luz. Robert acepta el cambio, y 5 años después alrededor de Damien, su hijo adoptivo, empiezan a ocurrir una serie de fenómenos que con el transcurrir del film, se da a entender que es el hijo de Satanás, y que está destinado a causar el fin del mundo. La película está llena de simbolismos bíblicos, que se pueden interpretar de varias maneras. Una de ellas sería la alegoría de la lucha entre el bien, representado por Robert, y el mal representado por Damien, sugiriendo que el bien siempre prevalecerá sobre el mal, incluso cuando éste se reencarna en un ser aparentemente inocente, que en la Biblia se ilustra como a un lobo en piel de oveja. Otro simbolismo que emplea es el número 666, dado que Damien nació el 6 de junio de 1966, y su nombre es un anagrama de la palabra demonio. Damien también tiene una marca de nacimiento en forma de cruz invertida en su frente, aludiendo a la marca de la bestia. En sí, La profecía es una película de terror, que explora el tema central del apocalipsis, la naturaleza del pecado, y el destino de la humanidad, que la hacen más relevante para el público moderno. Número 9. E.T., el extraterrestre. Película estadounidense de ciencia ficción, dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 1982. Se cuenta que al momento de que la escritora del guión de la película Melissa Mathison le presentó el libreto original a Spielberg, el cineasta le contestó que era muy difícil para él presentar esto en su película, por el enorme paralelismo que existía entre el extraterrestre con la figura de Jesús, lo que era muy evidente, por el trasfondo cristiano de Mathison. La historia comienza con un ser con poderes especiales viniendo a la Tierra, que inmediatamente muestra compasión con el pequeño Elliot y sus hermanos, siendo amado y seguido por ellos, pero temido y mal entendido por las autoridades. El cobertizo del jardín iluminado por la luna, donde se esconde, es como el pesebre bajo las estrellas, como comúnmente se describe el nacimiento de Jesús. En él, demuestra su poder sanador a Elliot, al devolverle la vida a las flores marchitadas, y a él mismo cuando se enferma, dando su vida para salvarlo. Al final, su corazón comienza a brillar en respuesta al retorno de la nave nodriza, muy parecido al corazón de la pintura de Cristo, y Elliot junto a su hermano, lo llevan a la nave y son testigos de su ascensión, no sin que antes el extraterrestre le prometa que siempre estará con él. La película terminó ganando el premio Oscar a Mejor Guión, aunque Spielberg siempre sostuvo que la historia se originó del divorcio de sus propios padres, catalogándola como un film de su autobiografía espiritual, pero la casa productora apeló directamente al mercado cristiano, con un cartel similar a la creación de Adán. Número 8. La Laguna Azul. Fue una película estrenada en 1980, producida y dirigida por Randall Kleiser, cuyo guión se basó en la novela de El Lago Azul de Henry Stackpole, inspirado de cierta forma en la narrativa bíblica de Adán y Eva. Nos muestra a 2 niños sobrevivientes de un naufragio en los mares del sur, cuando el barco en el que viajaban, navegando por el Cabo de Hornos, sucumbiera en un incendio. Al principio, un cocinero les ayudaría a pasar días tranquilos en una isla paradisíaca a la que habían arribado, que alude a medias al jardín del Edén, pero en una borrachera terminaría muriendo. Los niños crecen en solitario, atendiendo a algunas advertencias del cocinero, como el de nunca acercarse al otro lado de la isla, en donde se situaba un altar pagano de una tribu caníbal, y el de jamás comer de una especie de bayas silvestres de color rojo, por ser aparentemente venenosas, simbolizando al fruto prohibido. La historia toma un rumbo muy predecible, los personajes crecen, construyen una pequeña choza, pescan y cazan, y obviamente terminan atrayéndose sexualmente, y la protagonista queda embarazada sin saber cómo o por qué, dado el estado de semiconciencia y pureza mental y corporal de ambos, en una supuesta armonía con el entorno. La película termina con ellos angustiados, porque su hijo termina comiendo de las bayas rojas, y creyendo que está muerto, ellos también deciden comerlas. Aunque una secuela de 1991 se da a entender que el niño es el único sobreviviente,
y es entregado al cuidado de una joven viuda llamada Sara y su hija Lily interpretada por Mila Jovovich, que en resumen, replican todo lo ocurrido con los dos anteriores personajes. Como dato curioso, en la isla privada de Nanuya Livu, donde se filmó la película, aparece una especie de iguanas, que hasta entonces no habían sido descubiertas. Número 7. Las Crónicas de Narnia. Fueron una trilogía de películas, basadas en las 7 novelas del escritor C.S. Lewis, y dirigidas por Andrew Adamson y Michael David. La primera película, El León, la Bruja y el Armario del 2005, sigue a 4 hermanos ingleses, Peter, Susan, Edmund y Lucy, que son evacuados de Londres durante la Segunda Guerra Mundial, y enviados a vivir con un profesor. Mientras juegan al escondite, Lucy descubre un armario mágico que conduce al mundo de Narnia, un mundo congelado por la bruja blanca Jadis, que tiene un enfrentamiento directo con Aslan, un león que habla y que además es el verdadero rey del lugar, un claro simbolismo de Jesús. Edmund se convierte en el personaje central de la historia, que es capturado por la bruja, y en un punto, Aslan toma su lugar al morir por él, lo que recuerda claramente al Evangelio. En El Príncipe Caspian del 2008, los protagonistas se enteran de que el trono ha sido usurpado por Miraz, el tío del príncipe, por lo que se embarcan en la misión de restaurar el reinado. Aquí Aslan ya no es visto desde hace mucho tiempo, así que dejan de creer en él. Cuando aparece por primera vez, solo Lucy puede verlo, y poco a poco el resto también, enmarcando la importancia de la fe y la perseverancia. Ya en la travesía del viajero del alba del 2010, Lucy, Edmund, y su egoísta primo Eustace, son enviados a bordo de un barco junto a Caspian, para buscar los 7 lores perdidos que fueron expulsados por Miraz. En el viaje, Eustace se encuentra con muchas riquezas en una isla, que al codiciarlo demasiado, lo terminan convirtiendo en un dragón. Después de una trascendental experiencia, Eustace es renovado y cambiado cuando el propio Aslan elimina sus escamas de dragón, y lo libera de su apariencia de bestia. Esto fácilmente se asocia, con la regeneración en la muerte del viejo hombre, para una vida renovada. Al final salen vencedores, derrotando a una enorme serpiente marina que quería destruir su bote, y con ello a la bruja Jadis. Luego Edmund decide que es hora de volver a su mundo, mientras Lucy triste, le pregunta a Aslan si es su última visita, a lo que el león responde, que es hora de que vivan en su mundo, y aprendan a llamarlo como es conocido en ese lugar. Número 6. El séptimo sello. Es una película de 1957, dirigida por Ingmar Bergman, y ambientada en la Suecia del siglo XIV. El caballero Antonio Block y su escudero llegan a su tierra natal después de haber combatido inútilmente en las cruzadas durante 10 años, encontrando su país asolado por la peste negra. Se le aparece entonces la muerte anunciándole que viene por él, pero para alargar su tiempo de estancia en la tierra, y tratar de encontrar un sentido a la vida antes de morir, Antonio le propone a la muerte jugar una partida de ajedrez, que representa su lucha por la vida, a condición de que hasta que no le gane no se lo llevará. Durante el tiempo de la partida el caballero indaga constantemente sobre lo que hay después de la muerte, pues quiere creer en Dios, pero le resulta difícil. También se enfrenta a la brutalidad de la vida medieval, al ver cómo las personas mueren a causa de la enfermedad, la guerra, y la injusticia. A lo largo de la película, se encuentra con una serie de personajes que representan diferentes aspectos de la condición humana, que incluyen a Hoff y Mia, que son una pareja de actores ambulantes, y a Ploeg el herrero junto a su esposa Lisa. Al final de la película, Antonio comparte su escasa comida con las personas que conoció, lo que lo hace sentirse a gusto por primera vez. Por eso cuando la muerte le anuncia que en su siguiente encuentro morirá junto a sus acompañantes, el protagonista ve cumplido su deseo de hacer algo importante, tras comprobar que los demás huyen, aprovechando que la muerte está distraída jugando al ajedrez con él. Su simbolismo bíblico es muy claro, principalmente en su título basado en el libro del Apocalipsis, y su representación de la muerte, como algo inevitable. Número 5. La última tentación de Cristo. Un Jesús indeciso sobre su misión en este mundo, y humanizado hasta el corazón y pulsiones lujuriosas, interpretado por Willem Dafoe, fue el personaje creado por el autor griego Nikos Kazantzakis, en La última tentación de Cristo de 1951. Pero lo que en Nikos es un sueño, el romance de Jesús y María Magdalena, el director de cine Martin Scorsese lo convierte en el hilo principal, que revoluciona las raíces del cristianismo. El retrato de la violencia física y psicológica que suele tratar este director, no escapa a esta película. Fue el primer film que quiso rodar cuando tenía 21 años,
pero no lo hizo sino hasta los 25, en pleno éxito de su carrera. Esta película estuvo rodeada de polémica desde antes de su estreno, en especial por la comunidad cristiana y católica que la consideraba una aberración, porque se inspiró en su principal personaje, para crear otra historia totalmente distinta, en donde Judas Iscariote sí cumple su papel pero su maestro no, y se nos muestra al apóstol Pablo como un defensor primerizo del Evangelio, todo lo contrario a lo que narra el libro de los Hechos. Número 4. Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. La primera de las películas de la mítica saga, dirigida por Steven Spielberg y producida por George Lucas, viaja hasta el año 1936. Allí, conocemos al protagonista, el intrépido profesor universitario de arqueología interpretado por Harrison Ford, que dedica su tiempo libre a recuperar reliquias históricas de valor incalculable. Al comienzo, le veremos poner su vida en riesgo en Sudamérica, luego de evitar ser aplastado por una gran roca. El gobierno de los Estados Unidos le encarga una misión aún más peligrosa, encontrar el Arca de la Alianza, en la que están guardadas las tablas de la ley que Dios le otorgó a Moisés. Sin embargo, este preciado objeto le entregará a su dueño el poder absoluto, que está siendo perseguido también por los nazis, que desean hacerse con él para conquistar Europa. Evidentemente, la trama se basa en las tropas de Hitler y su insaciable búsqueda del Arca Hebrea, que históricamente sucedió. Pero lo más sorprendente, es que se toma de la supuesta ubicación del Arca en Tanis, antigua capital del Bajo Egipto, en que algunos creen fue llevada tal reliquia, luego del saqueo del faraón Sisac en el templo de Jerusalén, durante el reinado de Roboam en Judá entre el año 926 y 917 a.C., de acuerdo al segundo libro de Crónicas capítulo 12. Aunque es muy poco probable tal ubicación, ya que el arca se sigue mencionando en el reinado de Josías muchos años después, Indiana Jones la encuentra, pero es tomada por los nazis que al abrirla mueren al instante, como algunos hebreos lo hicieron en la antigüedad. El éxito de la película es indudable al igual que su influencia bíblica, que se repitió en su tercera entrega, esta vez, en busca del Santo Grial de Jesucristo, usado en la Última Cena. Número 3. Quo Vadis. Como muchas obras del siglo XIX, Quo Vadis, que significa, ¿a dónde vas?, relata la vida de los cristianos en la antigua Roma durante el imperio de Nerón, en el primer siglo de nuestra era, con la dirección de Mervyn Leroy. La película comienza con el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, en donde Nerón culpa a los cristianos del hecho. Marco Vinicio, un comandante romano, es enviado a Judea para combatir a los rebeldes. Allí conoce a Ligia, una joven cristiana que ha sido capturada por sus soldados. Vinicio se enamora de ella y la lleva a Roma. Sin embargo, su amor lo lleva a cuestionar su vida y sus creencias, hasta que comienza a ver la crueldad y la injusticia del Imperio Romano, y empieza a simpatizar con los cristianos. Todo se complica, cuando la devoción de Ligia la condena a un campo de gladiadores como castigo, y aunque es rescatada por su amado, Nerón descubre su escondite y ordena su ejecución, no sin antes casarse con Vinicio bajo la bendición del apóstol Pedro, que muere momentos después, crucificado de cabeza en la colina vaticana. Ya en la arena del Coliseo, la mujer es atada a merced de un toro que intenta embestirla, y protegida únicamente por su siervo Urso, mientras Vinicio es retenido en el palco imperial junto a Nerón para observar. Sin embargo, Urso logra matar a la bestia, y son liberados por el pueblo en el Coliseo, que enterados de los engaños de Nerón por palabras de Vinicio, lo persiguen hasta su palacio, donde decide acabar con su propia vida. La pareja vive feliz, y su historia se convierte en un testimonio de perseverancia, amor y fe, que tiene origen en la presencia de personajes bíblicos, como el apóstol Pedro y Pablo, que aparece una sola vez. La película fue un éxito comercial y de crítica, elogiada por sus impresionantes efectos especiales, sus escenas de acción, y su historia apasionante, que la hizo merecedora de 2 Globos de Oro. Número 2. Blade Runner. Es una franquicia de ciencia ficción, originada a partir de la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip Dick. La primera adaptación del libro fue el film de 1982, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford. Ubicada en un futuro distópico en la ciudad de Los Ángeles, que gira en torno al personaje de Rick Deckard, que es enviado a buscar a 4 replicantes que han regresado a la Tierra, tras provocar un sangriento motín en las colonias del mundo exterior. Rick, ayudado por el detective Gaff, será el encargado de localizarlos y ejecutarlos. También es programado para matar a la secretaria del fundador de la corporación Tyrell, y desarrollador de los replicantes, que resulta ser un nuevo modelo,
pero después de que ésta le salve cuando estaba a punto de ser asesinado, rechazará perseguirla y terminará por enamorarse. En Blade Runner 2049, protagonizada por Harrison Ford y Ryan Gosling, está ambientada 30 años después, en la que los replicantes son ahora ciudadanos legales de la Tierra. Sin embargo, la corporación ha creado una nueva generación, más avanzada y peligrosa. Envían a un cazarrecompensas a eliminar a una replicante embarazada, pero descubre que ha dado a luz a un niño, lo que podría cambiar el futuro. Las dos películas están cargadas de bastantes símbolos míticos, pero también bíblicos, como los seres caídos de la primera entrega, el nacimiento de una especie de Mesías en la segunda, el ojo de Dios del cartel de la corporación y en la visión que tiene Deckard de un mundo en llamas, y el agua que aparece en ambas películas como un símbolo de purificación y renacimiento. Número 1. El Señor de los Anillos. El universo de fantasía épica creado por el escritor J.R.R. Tolkien fue llevado a la pantalla grande a comienzos del milenio, en la trilogía del Señor de los Anillos y posteriormente la del Hobbit, ambas dirigidas por el cineasta Peter Jackson, que acumularon un total de 17 premios Oscar. Sus obras están cargadas de representaciones bíblicas, nórdicas, griegas y medievales, creando así su propia mitología, aunque Tolkien siempre rechazaba las alegorías. Jackson trató de respetar estos parámetros en sus películas, cosa que fue ignorada por la plataforma de Amazon Prime, en su serie Los Anillos de Poder, basada en la obra del Silmarillion. La simbología bíblica se nota desde la creación de la Tierra Media por la deidad de Eru Ilúvatar, como el Creador Supremo, y los Ainur como una tipología de los ángeles, además de la presencia del ser caído Melkor, también llamado Morgoth. Posteriormente se relata la creación de los elfos, que eran seres inmortales, los hombres los más aventureros, y los enanos, que eran duros como la roca, que Sauron, el discípulo más leal de Morgoth, intentó corromper con los anillos de poder, luego de que su señor perdiera la guerra de la cólera, y fuera encadenado. Esto es muy parecido a lo que le ocurre a Satanás en el libro del Apocalipsis, que luego será liberado para la batalla del fin del mundo, que Tolkien denomina como la Dagor Dagorath. En su plan termina corrompiendo a varios reinos humanos, pero pierde el anillo único durante la batalla de la Última Alianza, y cambia de portador varias veces, hasta que termina en manos de Bilbo Bolsón, que lo porta durante las películas del Hobbit, y luego en su sobrino Frodo en la Comunidad del Anillo, que junto a otros personajes intentarán arrojarlo al Monte del Destino para destruirlo. En el camino, Sauron enviará a sus ejércitos para detenerlos, teniendo como secuaz a Saruman, un mago perverso que debía ayudar a destruir el anillo junto a Gandalf, que a diferencia del otro, sí cumple su misión junto a la comunidad. El grupo se divide, y tienen bajas muy importantes en su travesía, mientras Frodo y su amigo Sam lidian con la audaz criatura Gollum, y el resto une fuerzas con los ejércitos de los hombres y elfos, para frenar el avance de Sauron en el abismo de Helm, en las Dos Torres, y los campos del Pelennor en Minas Tirith, en el Retorno del Rey. Como se sabe, Frodo logra destruir el anillo único por inmediación de Gollum, al que Bilbo perdonó y dio otra oportunidad a pesar de que intentó matarlo en varias ocasiones, y así derrotar a Sauron en su propio territorio, cuando la esperanza parecía perdida ante la Puerta Negra de Mordor, y las inmensas huestes del Señor Oscuro. Su trasfondo espiritual brilla con temas como el de la muerte e inmortalidad, misericordia y piedad, salvación y justicia, el compañerismo, y el autosacrificio. De esta manera llegamos al final del video. Si te ha gustado, te agradecería mucho que me dejaras tu like, y un comentario de qué película te ha parecido más interesante. No olvides que también puedes suscribirte a mi canal, para futuras entregas. Muchas gracias.